Vamos a leer un par de versículos aquí para iniciar. Luego vamos a orar para que Dios bendiga la predicación en esta mañana. Eclesiastés capítulo 5, versos 1 y 2. Cuando lo tengan, pueden ponerse de pie una vez más para esta lectura. Y luego pueden tomar asiento después de orar. Eclesiastés 5, versos 1 al 2. Dice así: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie, y acércate más para huir que para dar el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo, y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos en esta mañana que tenemos tu palabra inspirada y preservada para nosotros. Y es con ese deseo que abrimos tu palabra para leerla, para creerla, para meditar en ella y ser guiados durante nuestra vida terrenal. Haz que tu Santo Espíritu sea el Maestro por excelencia en esta mañana, que nos revele lo profundo de Dios y lo que es provechoso para nuestras vidas. También pensamos en los hermanos que están fuera del estado, Señor, que están de viaje. Guárdalos, Señor, su salida, su entrada, su retorno para casa también, Señor, que puedan regresar con bien, sin novedad. También oramos por aquellos que están enfermos, Señor, que no pudieron llegar esta mañana, que están recuperándose o están con algún malestar. También, Señor, que tu mano de sanidad esté sobre ellos y que pronto puedan estar de regreso. Y te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos, muchas gracias. Si usted está participando en la lectura anual, leímos el libro de Eclesiastés los últimos días. Y es un libro muy corto. Y es un libro que tiene una perspectiva muy interesante, porque nos narra la perspectiva y la jornada de un hombre quien miró todo con la perspectiva debajo del sol, o sea, del punto de vista de un ser humano. Y el primer versículo de este libro nos presenta quién es el autor humano. Eclesiastés 1:1. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. ¿Quién era el rey de Jerusalén? Exactamente, Salomón. No sé en cuántas Biblias dice el título Eclesiastés o el predicador. Pues es lo que significa la palabra Eclesiastés. Punto es, mis hermanos, que el rey Salomón, aparte de ser rey, era uno que predicaba la palabra de Dios. Él mismo es que está escribiendo desde el punto de vista de un predicador. Por supuesto, mucho de este libro enfatiza la vanidad de una vida cuya meta es sacar todo el gusto de la vida, satisfaciendo la carne, pero sin una relación con Dios. Es una vida vivida en vano. Pero en capítulo 5 que leímos, hallamos unos buenos consejos para cuando vayamos a la casa de Dios. Y es lo que vamos a ver en esta mañana. Intitulé el mensaje: cuando fueres a la casa de Dios. Un poco de introducción. En el Antiguo Testamento, Israel tenía dos estructuras que llamaban la casa de Dios. Primeramente, mientras pasaban por el desierto, ¿verdad? En camino a la tierra prometida, Dios les mandó a hacer una casa portátil. Una estructura no tan grande, ni siquiera el tamaño de este santuario. Y allí alzaban la estructura para poder hacer sacrificios, para poder adorar a Dios, para poder congregarse con gente de Dios. Le llamaban el tabernáculo. Y fue construido de tal forma de que se podía alzar, bajar, y mover y alzarlo de nuevo sin hacer daño a nada. El tabernáculo. Punto es que la presencia de Dios moraba en ese tabernáculo. No porque ellos lo hicieron tan bonito que Dios tenía que morar allá, sino Dios mismo decidió morar donde el pueblo había hecho esta estructura. Luego, cuando entraron a la tierra prometida,
hicieron algo permanente. Ya no iban a mudarse de un lado a otro. Hicieron lo que llamamos el templo. Y en el templo era muy similar al tabernáculo en cuanto a su uso. Para adorar a Dios, alabar a Dios, enseñar la palabra de Dios, hacer sacrificio, pero ya era fijo en la ciudad de Jerusalén. Ambos lugares eran llamados casa de Dios, porque allí habitaba Dios. Va en Éxodo 25, estamos estableciendo un precedente. Éxodo 25. Leeremos el versículo 8. Pero para decirles, de verso 1 al 7, Moisés va a recaudar una ofrenda de materiales para poder hacer el tabernáculo. Y el punto clave en versículo 8 dice, y me han de hacer un santuario y yo habitaré entre ellos. Dios mismo decidió habitar en ese tabernáculo, en esa estructura portátil que el pueblo había hecho para honrarle y agradarle. Punto es que Dios definitivamente moró en el tabernáculo, luego en el templo ya de forma más permanente. Hoy en día no tenemos ni el tabernáculo ni el templo. Hoy en día la casa de Dios se refiere a la asamblea de los hijos de Dios, lo que llamamos la iglesia. 1 Timoteo capítulo 3. 1 Timoteo 3. Yo veo por necesario mostrarles esto para poder hacer aplicaciones que son relevantes para nosotros. 1 Timoteo 3, versículo 15. Dice, si no fuere tan presto, para que sepas cómo te conviene conversar en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Vemos aquí que la casa de Dios es la iglesia del Dios vivo. Ahora, yo seré el primero en decirles, la iglesia no son las cuatro paredes y el techo. Es el lugar donde la iglesia se reúne. La iglesia es el pueblo, la iglesia es el grupo de hijos de Dios congregados con el fin de honrar y alabar y enseñar acerca de Dios. Así desde la antigüedad, así era, mis hermanos. No era tan importante la estructura, sino el propósito y la congregación de los hijos de Dios. Con eso en mente, vuelven a Eclesiastés 5 y vamos a analizar un poco este texto a continuación. Ya viendo que cuando leemos la casa de Dios, podemos hacer la aplicación correcta de que se trata de nuestro comportamiento y nuestra actitud cuando nosotros vamos a la casa de Dios, que es la iglesia. Primeramente dice, cuando fueres a la casa de Dios. Salomón da por sentado que sus lectores irían a la casa de Dios. No dice si fueres a la casa de Dios, porque ahí puede que sí, puede que no. Cuando dice cuando fueres a la casa de Dios, la implicación es que el que estuviera leyendo esto, sí tendría el deseo y el buen ánimo de ir a la casa de Dios, implicando que es natural, es lógico, es básico para cada hijo de Dios querer ir al lugar donde se manifiesta la gloria de Dios. Hebreos capítulo 10. Muy conocido este pasaje, pero vamos a leerlo. Hebreos 10, versículo 25. Hebreos 10, versículo 25. Dice, no dejando de congregarnos o nuestra congregación, como algunos tienen por costumbre, más exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Una de las pocas veces que hallamos un mandamiento directo de no dejar de congregarnos. Otra vez, que la congregación de los hijos de Dios en un solo lugar que llamamos la iglesia del Dios vivo. Lamentablemente, en el primer siglo se había vuelto una costumbre dejar de congregarse.
Mire cómo dice el pasaje. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. O sea, no es nada nuevo del siglo XXI que la gente deje de congregarse. Es un problema y ha sido un problema desde el primer siglo, cuando aún los discípulos andaban en las iglesias. Ahora tal vez nosotros diremos, bueno, si Pedro estuviera predicando, si Juan o Pablo o Tomás o Mateo, yo nunca faltaría, yo estaría ahí. ¿De veras? Algo me dice que si tú, que vives en el siglo XXI, estuviera viviendo en el siglo I, no importa quién estuviera predicando, el mismo nivel de fidelidad que tienes hoy es lo que tendría en el primer siglo. De eso estoy seguro. Punto es, somos mandados a no dejar de congregarnos. Y hay un beneficio mencionado, y es que nos exhortamos mutuamente. Exhortar es animar. Exhortar es provocar, estimular en buen sentido, hacer el bien. Cuando nosotros nos congregamos, un beneficio inmediato es que nos animamos espiritualmente. Ahora, si eso es verdad, y lo es, ¿qué sucede cuando dejamos de congregarnos? Nos desanimamos. Nos desanimamos. Una receta segura para el desánimo en tu vida cristiana es dejar de congregarse. Hay muchos aquí que tienen décadas y décadas, 20, 30, 40, hasta 50 años o más en el Evangelio. Y han visto personas fieles, animadas, y luego algo sucede y dejan de congregarse. Sé honesto. Cuando alguien deja de congregarse, no está hablando de que se van de aquí y van a otro lugar. No, dejan de congregarse completamente. Dejan de congregarse en cualquier iglesia. Su ánimo para el Señor sube o baja. En 100% de los casos que yo he visto, cuando alguien deja de congregarse, no por enfermedad, no porque está internado, no, obviamente esos casos son diferentes, pero alguien que puede ir a la iglesia y dice, no quiero ir a la iglesia, su ánimo baja, cumpliendo lo que la palabra de Dios nos dice, que cuando nos congregamos, nos animamos, nos exhortamos, tanto usted como yo salimos exhortados, y cuando dejamos de congregarnos, estamos de los más desanimados. Ahora, si ya entendemos esto, que Dios desea que nos congreguemos en su casa, la próxima pregunta, y este es el meollo del mensaje, ¿cómo debo llegar a la casa de Dios? Yo creo que el rey Salomón toma este asunto en lo que él escribió. Vamos a regresar a Eclesiastés 5. Si usted dice, bueno, pastor, yo sé que debo congregarme, y lo hago, y trato de hacerlo. Ok, pero eso no es el todo. Porque sí deberías congregarte. Pero el pasaje dice, cuando fueres a la casa de Dios. Hay unos principios que le presenta. Y vamos a ver aparte de aquí unos cuantos en Salmos también, acerca de cómo debo llegar a la casa de Dios. Y yo no voy a hablar de cómo usted debe venir vestido, o cómo hacer su pelo, o no hacer el pelo, nada por el estilo. Estamos hablando de cosas que están ya en la palabra de Dios, aunque lo otro podría tener alguna aplicación también, pero no es el enfoque de hoy. Primeramente, guarde tu pie. Parece ser una frase ambigua, guardar nuestro pie. Cada vez que alguien nuevo viene aquí, da pesar, pero realmente no podemos hacer nada para arreglarlo. Hay un pequeño escalón, ¿verdad?, en la entrada, que casi siempre cuando alguien viene por primera vez, yo lo he visto cientos de veces, abren la puerta y ¿qué hacen? Tropiezan, porque no saben que hay un pequeño escalón ahí. No creo que el pasaje esté hablando de, bueno, cuide donde pisas, porque no en todas las iglesias existe ese peligro. Pero ¿de qué podría estar hablando el predicador Salomón cuando dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie? Cuando comparamos esta frase con otros en la palabra de Dios, se nos revela de lo que él está hablando. Éxodo, capítulo 3, Éxodo 3. Guarda tu pie.
Éxodo capítulo 3, versículos 3 al 5. En este pasaje, Dios le llama a Moisés a ser el libertador de Israel, le está llamando al servicio. Y Dios se le presenta en una zarza ardiente, ¿verdad? Y esta zarza que ardía y no se consumía, agarró la atención de Moisés. Dijo, tengo que ver qué es esto. Versículo 3 dice, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Porque cualquier arbusto que se quema se va a consumir. Y viendo Jehová que iba a ver, llamólo Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te llegues acá, quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. La presencia de Dios en este pasaje se manifestó por una zarza ardiente. 5 minutos antes de que ardía, allí no estaba la presencia de Dios. 5 minutos después de conversar con Moisés tampoco estaba. Eso es clave. Cuando ardía la zarza, se manifestaba la presencia de Dios de forma visible. Y cuando Moisés se acerca, le suena una voz que decía que quita tus zapatos de tus pies. ¿Por qué? Porque donde tú estás pisando es ¿qué? Tierra santa. Pero ¿a poco esa tierra siempre había sido santa? ¿Por qué era santa? Porque ahí estaba la presencia de Dios. Como digo, 5 minutos antes no era santa. 5 minutos después tampoco era santa. No es que ya designado tierra santa por la eternidad, sino cuando la presencia de Dios estaba allí, era tierra santa. Ahora, ¿qué está mostrando Dios con esto? Primeramente, la presencia de Dios establece la santidad. Salmo 77. Salmo 77, verso 13. Yo creo que la frase, guarda tu pie, nos habla de algo muy importante. Y si leemos así por arriba, no vamos a captar lo que es el principio. Salmo 77, verso 13. Oh Dios, en santidad es tu camino. Qué Dios grande como el Dios nuestro. Ahora, es curioso que el sucesor de Moisés, llamado Josué, tuvo un encuentro parecido. En Josué capítulo 5, verso 15, se le presenta el ángel de Jehová. Y de la misma forma le dice, quita tu zapato de tu pie, porque donde tú estás es tierra santa. Ya establecimos el principio que la presencia de Dios establece la santidad. En santidad es tu camino. ¿Por qué Dios le manda a Moisés y luego a Josué a quitarse los pies? Los zapatos. Cuando uno camina, en cualquier camino, ¿qué se ensucia? Lo que está tocando la tierra. Ahora, no parece gráfico, pero hoy en día hay automóviles y motocicletas, todo eso. Antes andaban en camello y en burro y en caballo y todo eso. Y cuando estuve en El Salvador me monté a caballo. Y sabe que ese caballo, cuando tenía que hacer su necesidad, no decía, bueno, vamos a arrinconarnos. Sino, ¿qué hace? Ustedes saben, lo deja ahí en la calle. Imagínense si eso fue un solo caballo, imagínense si fueran cientos de caballos. ¿Cómo se va a ver la calle? Sucia. Y el que anda por la calle tiene los pies sucios o los zapatos sucios, ¿no es cierto? Y Dios dice, cuando estés en mi presencia, quita tus zapatos de tus pies. Aunque era suciedad física, Dios está estableciendo un precedente en lo espiritual. Vayan conmigo a Deuteronomio 23. Hace años yo prediqué un mensaje de esto con un título tan peculiar, pero es bíblico. Deuteronomio 23, versos 13 al 14. 13 al 14. El título del mensaje que prediqué hace años era Cubriendo tu excremento. Y viene de este pasaje.
Tendrás también una estaca entre tus armas, y será que cuando estuvieres allí fuera, cavarás con ella, y luego al volverte cubrirás tu excremento. Porque Jehová tu Dios anda por medio de tu campo, para librarte y entregar tus enemigos delante de ti, por tanto será tu real santo. Porque no vea en ti cosa inmunda, y se vuelva de en pos de ti. Interesante. Dios anda en medio de su pueblo. Y dice, aunque es suciedad física, yo les quiero enfatizar la necesidad de mantenerse limpios cuando ustedes están en mi presencia, quitando los zapatos de los pies, cubriendo su excremento. Punto es, mis hermanos, guardar tu pie nos habla de acercarnos a la casa de Dios en limpieza espiritual. Limpieza física, pues, diría que es opcional, pero ya saben, ¿verdad? Pues es bueno prepararse para ir a la casa de Dios. Pero aún más importante que hacerse el pelo es limpieza espiritual. Porque si creemos que esta es la casa de Dios, o sea, no es casa mía, ni suya, es la casa de Dios. Su presencia mora aquí. ¿Cómo me voy a acercar a la presencia santísima de Dios? ¿Con un corazón o con la mente contaminada? El precedente que Él establece en lo físico nos conduce a la limpieza espiritual. Salmos 119, vamos allá. Salmos 119. Versículo 101. 101. Nuestros pies nos hablan de lugares donde vamos. ¿Dónde nos llevan nuestros pies? Dice el salmista, de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Guardar los pies implica cuidar los lugares donde vamos, que no sean lugares contrarios a la palabra de Dios. ¿Cómo yo realizo eso en mi vida? 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La misma palabra de Dios nos alumbra el camino para que nosotros no andemos en lugares incorrectos, lugares que deshonran la santidad de Dios. Versículo 59, Salmos 119, verso 59. Consideré mis caminos y torné mis pies a tus testimonios. Miren eso. Guardar nuestro pie cuando vayamos a la casa de Dios es purificarnos de toda maldad. Si nuestros pies durante la semana se han ensuciado, si nuestra mente, si nuestro corazón, si nuestros labios han sido contaminados, no vengamos a la casa de Dios en ese estado de suciedad. Tampoco estoy diciendo que se queden en casa. Estoy diciendo, límpiense de la inmundicia. Yo sé que es algo tradicional y si usted lo hace bien y si no lo hace de esa forma, también está bien. Hay quienes llegan aquí y lo primero que hacen, o antes o después de saludar, se sientan en la banca y oran a Dios. Llegan un poquito temprano y oran. Qué bueno. Preparando su mente. Porque no quieren adorar a Dios, alabar a Dios, escuchar su palabra con pies sucios. Mis hermanos, como creyentes, nuestros pies se ensucian mientras caminamos en este mundo en el sentido espiritual. Y nos hace bien cuando vayamos a la casa de Dios guardar nuestros pies. Luego, Eclesiastés 5, guarda tu pie. Pero continúa. Dice, y acércate más para oír. Acércate más para oír que para dar el sacrificio a los necios, porque no saben que hacen mal. La implicación es que en la casa de Dios tú escucharás algo que será para tu provecho espiritual. Tú escucharás algo que es de valor eterno. Lo que tú puedes escuchar en el mundo puede tener algún beneficio temporal. Pero lo que tú escucharás en la casa de Dios es de valor y de beneficio eterno.
Y cuando venimos a la casa de Dios, debe ser con la actitud de acercarnos más para oír. Ahora bien, esta actitud de acercarse y estar dispuesto a oír se ve en varios pasajes. Uno de ellos es Hechos capítulo 10. Vamos allá. Hechos 10. Y yo podría torcer la Biblia, pero no lo voy a hacer. Podría decir, los que están mero atrás, acérquense para oír la palabra de Dios. Pero diría que sería adulterar la palabra de Dios, porque tanto desde atrás como enfrente soy clarito, ¿no es cierto? Las bocinas funcionan. Así que no voy a abusar de la palabra de Dios diciendo, acérquense todos enfrente. Si usted quiere sentarse enfrente, bien. Si quiere sentarse atrás, bien. Eso no, a mí no me molesta. Va a escuchar mi voz donde quiera que esté sentado. Es más, yo creo algo más importante. Acercarte más para oírnos habla la actitud con la cual escuchamos la palabra de Dios. Hechos 10:33. Así que luego envié a ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Wow, qué tremenda actitud. Cornelio y su familia estaban todos acomodados, diciendo, estamos en la presencia de Dios, como ustedes, como yo. Y hemos venido para escuchar todo lo que Dios te ha mandado. La actitud correcta cuando venimos a la casa de Dios es decir, Dios, todo lo que me tienes que decir, lo voy a recibir. Yo no voy a cerrar mis ojos a la mitad, mis oídos a la mitad del mensaje. Yo no voy a cerrar mis oídos a lo que no me gusta. Yo quiero escuchar todo lo que Dios ha mandado en su palabra. Ahora, por toda la Biblia, Dios elogia la virtud de oír. Y yo creo que nuestra propia anatomía nos revela lo que Dios cree. ¿Cuántas bocas tenemos? ¿Cuántos oídos tenemos? Tal vez dando a entender que vamos a escuchar doble más de lo que hablamos. La misma anatomía nos dice eso. Vayan por favor a Santiago 1. Santiago 1. No es un solo pasaje que elogia la virtud de oír, de ser presto, de ser pronto, de ser dispuesto a oír. Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, rápido para oír. A las 7 iglesias en Asia Menor, en Apocalipsis 2:3, cada iglesia escuchó esto. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cristo decía lo mismo en su ministerio. El que tiene oídos para oír, oiga. Ahora, no es que la mitad de las personas no tenían oídos. Todos tenían oídos físicos. Él está hablando de la forma en que nosotros escuchamos. Porque el hecho que están aquí está entrando la palabra de Dios, está entrando la predicación a sus oídos, pero no a todos se queda adentro. No todos vienen con la misma disposición y actitud de escuchar la palabra de Dios, porque cuando oímos la verdad, debemos recibir la verdad también, a menos que nuestros oídos sean incircuncisos. ¿Incircuncisos? ¿Qué es eso? Bueno, Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7. Oídos incircuncisos, ¿qué es eso? Es un término que se refiere a una persona que oye bien, 100% clarito, oye bien, pero rechaza el mensaje. Hechos 7, verso 51. El diácono Esteban estaba predicando aquí un tremendo sermón. Y lamentablemente la audiencia no lo recibió. Y él les dice en verso 51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos,
vosotros resistís siempre el Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Vemos que corazones y oídos incircuncisos resisten el Espíritu Santo y el mensaje que Él está dando. Tal vez sería en lo físico semejante si alguien tiene mucha sed en su oído. Ya casi no escucha, se escucha ahí a lo lejos, porque tiene los oídos tapados. Hay algo que estorba la buena audición. En lo físico, en lo espiritual, cuando vayamos a la casa de Dios, necesitamos acercarnos para oír. Decir, Dios, si hay cualquier cosa en mi vida que va a estorbar a que este mensaje me llegue más al oído y sino al corazón, quita el impedimento para que yo pueda escuchar bien. Luego hay una cosa que se llama comezón de oír. Según Timoteo 4, ¿qué es el comezón de oír? Bueno, también es otro problema con la buena audición espiritual. Según Timoteo 4, versículos 2 y 3. Dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando ni sufrirán la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. El comezón de oír es un problema espiritual. Y es cuando alguien deja la sana doctrina, deja la palabra de Dios para buscar maestros conforme a sus propios deseos. En el libro de Tito estamos estudiando esto. Personas que enseñan como pastores y predicadores, pero no enseñan lo que Dios manda, sino lo que el pueblo quiere escuchar. Con suaves palabras y bendiciones enseñan al pueblo, los engañan. Y el que tiene comezón de oír, busca un maestro, busca un pastor que es conforme a sus deseos carnales. Ahora, ¿qué importancia tiene el oír para el creyente? Bueno, Romanos 10:17. Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que no cabe duda que para nosotros aumentar nuestra fe necesitamos oír bien, sin estorbo, la palabra de Dios. Nehemías 8. Algo muy práctico en esta mañana. ¿Cómo debo llegar a la casa de Dios? Primeramente, guarda tu pie. Ahora, si usted quiere dejar sus zapatos afuera, bienvenido. Yo conozco un pastor que predica descalzo. Su costumbre. Bien por él, ¿verdad? Quería hacerlo. Pero más importante de ahí es venir limpio de corazón. Luego, cuando vengo para escuchar, pero no solo para, que entre por aquí y que salga por allá. Tampoco eso. Sino oír atentamente. Nehemías 8, versículos 3 al 5. Y leyó, hablando de Esdras, y lo leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. ¿Cuántas horas son? Más o menos. Más o menos 6 horas. Del alba hasta el mediodía. En presencia de hombres y mujeres y entendidos. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Tal vez un día por curiosidad lo haría. Voy a decir, yo no voy a predicar nada, solo voy a leer por 6 horas. Creo que son contadas las personas que dirían, estoy atento desde el principio al final. Yo mismo incluido. No es fácil. Pero vemos la tremenda disposición de esas personas de escuchar atentamente lo que Esdras estaba leyendo. Versos 4 y 5. Y Esdras el escriba estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello. Y junto a él estaban Matitías, y Sema, y Anías, y Urías, Elcías, y Masaías a su mano derecha,
Y a su mano izquierda Pedaía, Misael y Malquías, y Asum, y Asbedana, y Zacarías y Mesullam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y como lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. ¿Se dan cuenta que es exactamente como estoy yo? No me estoy comparando a Esdras, pero el escenario. Hay un púlpito de madera, estoy más alto que ustedes, y tengo ¿qué? Abierto el libro de la ley. Y estoy leyendo del libro de la ley, haciendo comentario también, haciendo aplicación también, pero estoy leyendo del libro de la ley. Eso es mi deber. Debo estar preparado para leer, explicar, versículo 8, poner el sentido, para que ustedes entiendan. ¿Cuál es el deber de ustedes como oyentes? ¿Qué palabra está en versículo 3 y como versículo 5? Estar atentos. Estar atentos a la palabra de Dios. Nuestra atención a la palabra de Dios revela la estima que tenemos de ella. No de su servidor. Yo soy un cero a la izquierda. Tu atención a la palabra de Dios revela cuánto tú estimas la palabra de Dios. Así de sencillo. Si no la estimo, no voy a poner atención. Si la estimo porque creo que aquí hay algo importante y relevante para mi vida, voy a poner suma atención e interés a lo que se está explicando porque me va a beneficiar. Y si me beneficia a mí, voy a agradar a Dios con lo que Dios hará en mi vida. Así que guardemos nuestros pies y pongamos atención para oír. Y luego, Eclesiastés capítulo 5. Versículo 2. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Mientras Dios elogia la virtud de oír atentamente, también elogia a aquel que habla poco. Escucha mucho y habla poco. Específicamente este versículo habla de hacer votos ante Dios. Y yo creo que cuando vamos a la casa de Dios tenemos que tener cuidado de no hacer un voto apresuradamente. Hacer un voto porque se me está presionando a hacer un voto. O porque otros lo están haciendo. Y yo también quiero hacer un voto. Dice el predicador Salomón. Cuando fueres a la casa de Dios, acércate para oír y no te apresures a hacer una promesa que tú ni siquiera entiendes. Eso se categoriza como el sacrificio de los necios que no saben que hacen mal. Vamos a Proverbios 15. En Proverbios, también escrito por el rey Salomón, se nos habla de estas cosas, de lo mismo que está diciendo en Eclesiastés 5. Proverbios 15, versículo 8. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Suena duro el versículo, pero contiene una gran verdad. Si hay alguien impío, no convertido, no busca de Dios, no ama a Dios, pero viene a la casa de Dios para ofrecer un sacrificio, queriendo así comprar a Dios, dice Dios, es una abominación para mí. Si tomo ese principio y digo, aquel que viene a la casa de Dios, que no guarda su pie, que no se acerca para oír, pero ofrece un sacrificio, ahí echa sus monedas en el plato, ahí alza una oración. Dios dice que es una abominación el sacrificio de los impíos, cae en la misma categoría que el sacrificio de los necios. Personas cuyo corazón no está recto ante Dios, pero creen que por alguna ofrenda simbólica pueden ganar el favor de Dios. Proverbios 10, verso 19. 10, 19. Acércate para oír, que para dar el sacrificio a los necios. Proverbios 10, verso 19. En las muchas palabras no falta el pecado,
Mas el que refrena sus labios es prudente. Otra vez vemos la virtud, es elogiado. El guardar silencio, hablar poco y escuchar mucho. Específicamente tratando con el tema de hacer votos. Votos en el contexto religioso, en la casa de Dios. Proverbios 20, verso 25. Ustedes que vienen aquí regularmente saben que no tengo la costumbre de hacer una invitación después de cada servicio. De vez en cuando lo veo necesario, lo hago. Pero no es mi costumbre. En parte, y no culpo a que si usted lo hace, si su pastor lo hace en otra iglesia, bienvenido, qué bueno. Si tu mentor lo hizo, qué bueno. No critico a ninguno que lo hace. Lo que yo he visto en casi 40 años de asistir a iglesias y estar en una congregación, cómo se cumple lo que Salomón dijo, de hacer votos sin entender siquiera lo que uno está haciendo. Él dijo, no te apresures con tu boca. Escuche bien, pero no te apresures a hablar, a hacer votos ante Dios, cosas que ni siquiera entienden lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque es un peligro para todos. Proverbios 20, versículo 25. 20-25. Lazo es al hombre. Ahora, lazo en la Biblia suele ser algo negativo. Algo que te atrapa. Algo que te impide. Es un lazo. Lazo es al hombre el devorar lo santo y andar pesquisando después de los votos. Así dice la antigua. La 60 menciona de hacer un voto y luego reflexionar. Es decir, lo mismo. Porque pesquisar es hacer una averiguación. Es decir, me comprometo a hacer tal cosa, ni siquiera sabiendo a lo que se compromete, y luego salir de aquí y dice, ¿a qué fue que me comprometí? Déjeme indagar, ¿qué fue a lo que me comprometí? Precisamente eso mismo es lo que Salomón está hablando, de hacer votos sin entender siquiera a lo que te estás comprometiendo. Y yo sé que hay personas con muy buen corazón que hacen llamados, invitaciones, queriendo que la gente reaccione. Pero también suele ser que personas, porque otros lo hacen y por manipulación, yo me comprometo a X cosa. Y viene a ser un voto falso. Viene a ser un voto que no tiene ninguna intención de cumplir. Y lo que Salomón dice al respecto, Eclesiastés capítulo 5, versículo 4, capítulo 5, verso 4, cuando a Dios hicieres promesa, no tardes en pagarla, porque no se agrada a los insensatos. Paga lo que prometieres. Mejor es que no prometas, que no que prometas y no pagues. Es 1000 veces, 1,000,000 de veces mejor escuchar atentamente y no hablar rápido, comprometiéndose a algo, de no hacer un voto, que hacer un voto y luego ni siquiera cumplir con lo que usted se ha comprometido. Así dice la palabra de Dios. Es mejor no prometer que prometer y no pagar. Pero si tú hablaste y ya diste tu palabra, deberías cumplir con lo que ya dijiste, porque Dios no se agrada de los insensatos, nos dice la palabra de Dios. Así que ya dimos varios principios. Guarda tu pie, acércate para oír, no te apresures para hablar o hacer votos. Las otras dos cosas van a ser de Salmos. Salmo 27, que curiosamente son del hijo David, perdón, del padre de Salomón, de David. Salmo 27, versículo 4. Tenemos un coro que a veces cantamos de aquí. Salmo 27, 4. Dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré,
que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. El salmista nos muestra cómo debemos llegar a la casa de Dios. ¿Con qué fin? Primeramente para contemplar la hermosura, la belleza de nuestro Dios. Contemplar es meditar, es reflexionar, es decir, yo voy a fijar mi mente. ¿En quién? En Dios. Mis hermanos, cuando usted viene a la casa de Dios, no es como un club social, solamente para platicar con mis hermanos y mis hermanas y ver los chiquitos y todo eso. Es una bendición poder hacerlo. Pero la razón principal cuando venimos a la casa de Dios es para contemplar la hermosura de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Hablando de Él en los cánticos, leyendo sobre Él en su palabra. Pero cualquiera que sea el método, estamos meditando en la hermosura de Dios. Luego dice, y para inquirir en su templo. En el discipulado pasado hablamos de esto. Inquirir es estudiar, averiguar, examinar. Somos mandados a estudiar la palabra de Dios. Ahora, yo sé que para muchos decir estudiar trae pesadillas, malos recuerdos de la escuela. Pues yo también, costaba estudiar. Hay quienes son muy buenos para eso, otros no. Cualquiera que haya sido tu pasado en estudiar cosas seculares, todos somos mandados a inquirir, a estudiar la hermosura de Dios. ¿Dónde? En su templo, en la casa de Dios, con el pueblo de Dios. Cuando lo hacemos, estoy 100% seguro de algo. Esto nos va a ayudar en nuestra alabanza a Dios. Salmo 107. Lo digo porque cuando usted realmente entiende cómo es Dios y lo que ha hecho por ti, lo que hace por ti, lo que hará por ti, no quedará otra respuesta sino alabarle y bendecirle y adorarle. Salmo 107, verso 1. Alabad a Jehová, porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Pero si aún yo no he estudiado su palabra para saber que Él es bueno, para saber su hermosura, para ver lo que hace y hará por mí, todavía no tengo ganas de adorarle y alabarle y bendecirle. Así que cuando contemplamos su hermosura, nos va a incitar a la alabanza de nuestro gran Dios. Por último, Salmo 122, último punto. ¿Cómo debo llegar a la casa de Dios? Primero, debo guardar mi pie. Segundo, debo acercarme para huir. Tercero, no debo ser rápido para hacer votos que no voy a cumplir. 4, debo contemplar la hermosura de Dios. Y quinto, debo alegrarme con los demás. Salmo 122, 1. Otro cántico que tenemos. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. El salmista se alegraba con los que le animaban a ir a la casa de Dios. Ahora, yo no tengo la costumbre, y creo que sería muy extraño, que yo les llamara a cada uno de ustedes una hora antes del culto para decirles, venga a la casa de Dios. Yo creo que sería innecesario. ¿Por qué? Porque si usted es hijo de Dios, yo también, y en la iglesia alabamos a Dios, glorificamos su nombre, escuchamos su palabra que estamos valorando, no me tienes que incitar a ir a la casa de Dios. Yo quiero ir. Yo quiero ir. Cuando el salmista dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, está hablando de la unidad que tenían con otras personas que también deseaban estar donde estaba el pueblo de Dios y la presencia de Dios y la palabra de Dios. 3 cosas muy buenas para pasar un buen tiempo en la casa de Dios. Me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, porque en la casa de Dios uno encuentra personas que aman
y sirven al Señor, y personas que le van a animar a usted a también seguir al Señor. Ahora, yo sé que cuando venimos aquí, los últimos 3, 4, 5, 6 días, cosas nos han pasado. A veces cosas negativas. Uno pierde un trabajo, uno pierde un ser querido, a uno se le muere el gato. Cosas, ¿verdad? Muy tristes. Yo sé que puede ser difícil entrar aquí y mostrar una cara de felicidad cuando hay cosas que nos están aturdiendo la mente, ¿no es cierto? Situaciones actuales, eso entiendo perfectamente. Y no es que nos olvidamos totalmente de las cosas que nos están pasando fuera de la casa de Dios, pero permíteme ofrecerles esto. ¿Qué tal cuando usted viene en la casa de Dios? Dice, por esos momentos que voy a estar ahí, voy a mirar a la congregación como un oasis, donde voy a encontrar refugio y ánimo y bálsamo para los dolores que estoy sintiendo. Cuando nos acercamos a la casa de Dios, debe ser con gozo, debe ser con alegría, tanto por lo que el Señor ha hecho por nosotros, como por la presencia de mis hermanos en Cristo. Van a Salmo 42, 2 pasajes y terminamos. Salmo 42, verso 4. Salmo 42, verso 4. Dice, me acordaré de estas cosas y derramaré sobre mí mi alma. Cuando pasaré en el número, iré con ellos hasta la casa de Dios con voz de alegría y de alabanza, haciendo fiesta la multitud. Mis hermanos, hay alegría y gozo y alabanza en la casa de Dios. No que vivamos totalmente desconectados de nuestras tribulaciones en el mundo, sino aquí en la casa de Dios es donde Dios nos ministra. Porque estoy muy seguro que lo que usted esté atravesando, algo puede escuchar en este mensaje, en otro mensaje, en una conversación privada con alguien, algo que le va a animar y ayudar a lo que esté atravesando. Porque precisamente es lo que dice el Salmo. Porque en el versículo 3 habla de que mis lágrimas, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me decían todos los días, ¿dónde está tu Dios? Una tribulación estaba atravesando. Pero al ir a la casa de Dios encontró una voz de alegría. Encontró una voz de alabanza. Encontró una voz de esperanza. ¿Dónde? En la casa de Dios. Yo no quiero minimizar el problema de nadie. Porque todos tenemos problemas que en un momento dado se sienten muy grandes y muy reales. Cuando venimos aquí y cantamos de nuestra morada eterna allá en la gloria. Cuando cantamos, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Cuando cantamos que un día veremos a Cristo así en vivo, veremos su rostro, les aseguro que en ese momento de reflexión de nuestro Dios, los problemas palidecen, los problemas desaparecen, aunque sea momentáneamente. Y Dios nos da fuerza para poder arrostrar esos problemas cuando salgamos de aquí. Así que mis hermanos, cuando vengan a la casa de Dios, no chupen una docena de limones antes de venir. No venga así todo triste, desanimado. Ve a este lugar como un oasis de gracia, de bendición, de esperanza. Porque precisamente lo que Dios desea de su pueblo. Finalizamos aquí, Hechos 2. Hechos 2. Hechos 2, verso 46 y el 47. La iglesia primitiva tenía sus dificultades, como hablamos en la escuela dominical, persecuciones, oposición, ¿verdad?, al evangelio. Y seguramente nos dice la historia que se reunían a veces en cuevas, se reunían en los bosques, en temperie. Qué fácil para nosotros hoy en día.
Estaba lloviendo afuera. Imagínense, mis hermanos, si el culto fuese en Temperie, ¿ah? En un bosque por ahí, y está lloviendo como está ahora, ¿cuántos irían a la iglesia? Somos muy consentidos, lo entiendo. Tenemos un templo que, gracias a Dios, no hay fuga. Estamos bien cómodos aquí. Ellos no tenían eso. Y bajo persecución y bajo el ambiente y todo, estaban reuniéndose. Hechos 2, 46 y 47 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Comían con alegría y sencillez de corazón. Debe haber gozo entre el pueblo de Dios cuando nos reunimos, ya que disfrutamos las bendiciones y la salvación del Señor. Ahora, si usted tiene su familia salvo, gloria a Dios, puedes hablar en familia, ¿verdad?, de las bendiciones del Señor. Si usted tiene un compañero del trabajo que es salvo, puede también compartir ya, qué bueno. Pero muchos no tienen esa posibilidad. El único lugar donde pueden conversar con alguien de cosas eternas, de nuestra esperanza y en la gloria, es en la casa de Dios aquí. Aprovechemos las oportunidades para venir correctamente, de venir sí, pero venir correctamente a la casa de Dios, guardando nuestro pie, acercando para oír, no siendo rápidos para hablar, venir con alegría, venir con gozo y venir para contemplar la hermosura de Jehová. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor, porque tenemos este lugar. Tal vez en cuanto los adornos palidece en comparación al tabernáculo del templo, pero la misma presencia que moraba ahí en el arca del testimonio, en el tabernáculo del templo, mora aquí entre nosotros. La misma presencia de Dios. Porque tú dijiste, donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, allí estaré en medio de vosotros. Y nos aferramos a esa promesa, Señor, que tu presencia está aquí. Y por eso este lugar es santo, no por las paredes y el techo y el piso, sino porque tu presencia está aquí. Y nos hace bien venir a este lugar preparado espiritualmente para poder recibir las bendiciones que tienes para nosotros. Entendiendo, Señor, que es un mandamiento de tu palabra, de congregarnos y congregarnos correctamente. Congregarnos con el fin de animarnos, exhortarnos mutuamente, sabiendo que hay hermanos que lo están pasando mal y necesitan una fuente de ánimo. Y tú nos usas para ser un canal de bendición para ellos. Padre, a cada persona que haya venido con corazón doliente en este día, con problemas muy grandes y serios, te ruego que hoy día hayan recibido algo de bálsamo de la palabra de Dios. Algo que ayuda a su mente a poder arrostrar los problemas en el mundo con nueva perspectiva, sabiendo, Señor, que tú eres real, tus promesas son verdaderas y un día tú nos vas a llevar a tu santa presencia. Padre, gracias por esta iglesia local y por cada persona que viene aquí regularmente, Señor, que es una fuente de ánimo para su servidor y así para todos los que estamos aquí presentes. Bendiga y guarde nuestra congregación siempre. Y en el nombre de Jesús te lo pedimos.